Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos para el Desarrollo. Hoy estamos con Rubén Gaete, gerente de operaciones del CIR. Bienvenido, ¿cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Hola Rocío, bienvenido a todos y un gusto compartir este espacio y también transmitir parte de nuestras vivencias. Contanos un poquitito sobre toda esa experiencia del CIR en temas de salud, proyectos y planes que tienen. El CIR tiene una historia larga de apoyo al sistema de salud, ¿no? Y creo que a lo largo de estos años ha podido establecer una relación de largo plazo con el sistema de salud, eh, contribuyendo de manera significativa a aquellos aspectos que a nuestro juicio mejora el funcionamiento del sistema de salud. Nosotros cuando hablamos del sistema de salud nos referimos a la organización que provee y brinda servicios de salud, no tanto así una atención asistencial directa a las personas, sino trabajamos con las instituciones implementando iniciativas que a lo largo de los años hemos visto que ha sido una contribución nuestra al potenciar el sistema de salud. Hacen como una articulación, ¿verdad?, entre Y puedo dar profesionales. algunos ejemplos concretos, ¿verdad? De que a lo largo de los años, un aspecto, o sea, algunas de las iniciativas que fueron bastante así exitosas, eh, fueron, por ejemplo, o sea, son los fondos rotatorios de farmacias sociales, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿qué son las farmacias sociales, verdad? Las farmacias sociales son pequeñas empresas comunitarias administradas por la comunidad para facilitar el acceso a medicamentos a bajo costo a la población que acude a los servicios públicos de salud. ¿Por qué surgió eso en su momento? Por el desabastecimiento de los servicios públicos de salud. Mm. Entonces, se generaba, creo que se genera el caso de que las personas acuden a una consulta, se les diagnostica una enfermedad y quedan con la receta en la mano por el desabastecimiento. Ante esa situación, se articuló lo que denominamos las farmacias sociales, que son pequeñas empresas comunitarias que surgen a partir de un capital inicial generada por la propia comunidad, ¿verdad? Mm. Y a partir de la compra-venta a un precio reducido, en promedio 60% menos que una farmacia comercial, proveían medicamentos previa consulta y prescripción, ¿verdad? Entonces, con esa filosofía, lo que tenemos es no la automedicación, sino previa consulta en un establecimiento público, un sistema de fondos rotatorios, lo cual en esencia ya tiene en sí la sostenibilidad, ¿verdad?, Mm. financiera, y es un servicio público también administrado por la comunidad, ¿verdad? En eso. ¿Y los consejos de salud iniciaron así Bueno, también? sí, y previo a eso, eh, haciendo un poco de historia, y eso tiene que ver con un componente de participación, ¿verdad? Si uno se fija en la historia de lo que ha sido la participación en salud, anteriormente existían las comisiones pro centro de salud, comisiones pro, ¿verdad? Ujú. Y en términos de la calidad de la participación, el ser pro lleva implícito un enfoque instrumental. Es para algo, no para participar en el desarrollo. Entonces, como proyecto piloto, surge en el 95 algo de conformar los consejos de salud. Se conformaron 3 consejos locales de salud iniciales en Ayolas, J. Augusto Saldívar y en Piribebuy, que tenían en esencia no solamente ser un espacio instrumental para hacer algo, sino participar en el diálogo y en la problemática de salud, ¿verdad?, y articular acciones, ¿verdad? Esa experiencia de consejos locales de salud, donde es un espacio de encuentro, donde preside, digamos, el intendente municipal o la persona que él designe, en municipios grandes, el secretario de salubridad, ¿verdad?,
en un municipio pequeño el intendente u otra persona. También lo integra el representante de la instancia del Ministerio de Salud de mayor jerarquía del municipio, ¿no? Si es un hospital distrital o un centro de salud, integra. Y miembros de la comunidad electos, entre los que participan en la asamblea comunitaria. Esa experiencia de consejos locales de salud fue rescatada en la ley 1032 del Sistema Nacional de Salud, que crean y le dan el marco legal a los consejos locales de salud. La ley 1032 del Sistema Nacional de Salud. Y, digamos, establece, entonces, ese es un primer aporte de cómo a partir de un proyecto piloto finalmente se rescata en un marco legal y hoy forma parte del paisaje de la estructuración del sistema de salud en nuestro país. Es imposible hoy referirse a una descripción del sistema de salud sin referenciar a los consejos locales de salud. Y en función a eso, después se dio un paso más, ¿verdad? Si miramos así históricamente, hablando un poco antes del año 98, ¿verdad? 2008, perdón, en los servicios públicos existían los aranceles. Los aranceles eran un monto por el servicio recibido en un servicio público. Por una consulta, eran 3.000 guaraníes, una internación, un procedimiento diagnóstico. Y el que no tenía esos recursos pasaba por un proceso de exoneración. No era una barrera, pero el mecanismo que el sistema desplegó para que la barrera económica no sea un obstáculo es la exoneración. Y eso exigía un trámite. Uno decía que insolvente, hacía un trámite, no se le cobraba, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con esos recursos? Esos recursos tenían que, como eran fondos públicos, tenían que ser depositados en una cuenta oficial y era una cuenta de ingreso, no de gasto. Entonces el servicio que producía el recurso no podía utilizarlo en eso. Sé que fue un proyecto, y ahí enlazo con otra iniciativa que fue un proyecto de descentralización del CIR. Ahí lo que se generó fue un acuerdo de descentralización que implicaba que cuando un consejo local de salud estaba preparado y el ministerio, el ministro de salud de ese momento, que fue el doctor Vidovich Morales y Julio Velázquez después, suscribían un acuerdo y el efecto de ese acuerdo significaba que los aranceles que se cobraban lo cobraba el Consejo Local de Salud y reinvertía en el servicio que lo generó. Parece poca cosa, ¿verdad? Pero sin embargo, eso significó mejoras muy concretas para los servicios de salud del interior. Imagínense ustedes un centro o un pequeño hospital distrital que un sábado se le descomponga el aire acondicionado del quirófano o de la sala. Terrible. ¿Cuál era la actitud que generaba? Enviar una nota pidiendo que se repare. Al tener disponibilidad con ese acuerdo, al sábado a la tarde o el domingo ya estaba reparado, ¿verdad? Porque tenía una capacidad de respuesta con esos pequeños recursos que, a diferencia de un procedimiento presupuestario, digamos, ¿verdad? Que no es por voluntad del que está al frente de un centro de salud, digamos, o una institución de salud, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasó después, verdad? Y eso fue un proceso que se generó de la periferia hacia el centro, o sea, partieron de las comunidades, de los municipios del interior, porque son ellos los que tenían la necesidad muy sentida al día a día, Claro. y no muy sensibilizado a nivel central, ¿verdad? Ese modelo se extendió rápidamente, pero nadie extiende un modelo porque sí, sino porque le es útil, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Funciona. Porque funciona en términos concretos. Digamos, resolvía los problemas del día a día, ¿verdad? Ante el elemento de limpieza, la alimentación, reparación, entonces se veía de manera muy concreta, ¿verdad? Y luego digamos, las personas, las autoridades a nivel central, pusieron en duda, digamos, porque el uso de ese dinero pues, tenía que ser depositado en un acuerdo, era insuficiente. Pero a partir de eso, y como fue suficientemente extendido, y el municipio de todos los colores, ¿verdad? O sea, el Partido Colorado, Liberal y una C y de todos de ese momento, se hace
generamos nosotros como parte del proyecto un encuentro nacional, le llamamos Tesaña en Guatú, y a partir de ahí surgió un proyecto de ley que les exonera a los consejos locales de salud de la ley de administración financiera del Estado, ¿verdad? Es el único consejo de su tipo en nuestro país que tiene esa exoneración y tiene personería jurídica para administrar recursos públicos. ¿Y por qué se hizo eso? Imagínense ustedes, a partir de esa experiencia, y nadie modifica una ley por uno o dos consejos, ¿verdad? Entonces, y ni siquiera fue una propuesta del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sino fue una propuesta del Interior y fue aprobado y hoy por hoy eso existe y digamos, eso le dio una fortaleza, dilucidó el tema del aspecto de la legalidad en el uso de los fondos, ¿verdad? Pues finalmente se generaba, ahí estamos hablando cuando existían aranceles, digamos. Y eso se expandió, ¿verdad? Se expandió de manera, o sea, en todo el país, ¿verdad? Hoy en el 100% de los municipios que existen consejos que están administrando fondos, ¿verdad? Pero ahí también quería avanzar en el relato y señalar que en el 2008, cuando asume el gobierno de la Alianza, esos aranceles que se cobraban se declaran la gratuidad de los servicios públicos. Entonces, esos aranceles se dejaron de percibir, por lo tanto, también de disponibilizar recursos locales que posibilitaban el funcionamiento del servicio. Pero ¿cómo iban a comprar la garrafa de gas? ¿Cómo iban a comprar fluorescente? ¿Cómo iban a comprar combustible de la ambulancia? Entonces ahí se despliega otro mecanismo, que es el fondo de equidad, que es sustituir lo que se cobraba por una transferencia del presupuesto del ministerio a los consejos, en su momento por el monto equivalente a lo que venían cobrando. Entonces se sustituyó lo que los usuarios aportaban por una transferencia que se denomina fondo de equidad, ¿verdad? Y eso persiste hasta hoy. Qué interesante. Y más adelante también trabajaron en otros proyectos como cuando tuvimos la Sí, pandemia, ¿verdad? sí, la pandemia puso a prueba varios aspectos, ¿verdad? O sea, hasta nuestra vida diaria, la capacidad de reunirnos entre los amigos, abrazarles, Mm, encontrarnos, ¿verdad? Y nos agarró desprevenidos y ahí ahí fue lo siguiente, se había declarado también la restricción de movilidad y recibimos una llamada del ministro de ese momento, ¿verdad? Mazzoleni, donde nos consultaban, o sea, el sistema de salud necesitaba responder, pero no tenía muchos recursos. Todavía no se había aprobado el préstamo para la pandemia y había empresas privadas que querían donar, pero no sabían cómo. Entonces, a costo cero, ¿verdad? Sin nada, nosotros disponibilizamos nuestra infraestructura como CIR, donde recibimos las donaciones del sector privado para apoyar la respuesta nacional a la pandemia, ¿verdad? Al COVID-19, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hicimos? Porque, ¿qué situación se generaba? Muchas empresas o personas pudientes se acercaban para donar, pero donaban lo que ellos pensaban, lo que necesitaban, ¿verdad? Y no se podía negar al ministerio a recibir, ¿verdad? Pero no necesariamente lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos, disponibilizar una cuenta donde la gente podía donar su dinero y también desarrollamos una página web de transparencia, todavía está vigente, ¿verdad? Donde está detallado persona por persona cuánto donó, se les pidió un recibo y por el lado de los gastos está detallado con fotos qué se compró, a qué precio y qué se hizo con eso. Y hoy está todavía disponible esa plataforma, ¿verdad? Con el saldo, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? O sea, pero el uso de eso respondíamos a las necesidades que tenía el ministerio. Por ejemplo, se habían comprado muchas camas así articuladas, pero que no tenía colchón. mm, Entonces ahí entrábamos nosotros. O se habían habilitado los albergues para la gente que venía del exterior, tenía que pasar un tiempo. ¿Qué pasaba? Esos albergues se tenía que limpiar, la gente tenía que comer, había que comprar frazada. ¿Y cómo se sostenía? Y con los aportes que nosotros habíamos generado, esos recursos. Entonces, en el tema de la pandemia, durante la pandemia misma,
actuamos de esa manera y luego cuando ya se aprobó el préstamo y el gobierno tenía recursos, eh, digamos, desarmamos esa plataforma, ¿verdad? Ya que tenían recursos, pero en el momento oportuno disponibilizamos eso, generamos mecanismos de respuesta para canalizar el aporte que la gente, las personas, las empresas, el sector privado quería hacer y canalizarse al sector salud a costo cero, ¿verdad? O sea, absolutamente eh, o sea, fue creo que el aporte cuando, o sea, ahora, como este podcast, digamos, ¿verdad? Cuando uno hace un relatorio, ¿qué hizo durante la pandemia y cómo contribuyó? Nosotros podemos decir, nosotros hicimos esto y contribuimos de esta manera. Qué interesante, y eso prácticamente no sabíamos. También hicieron o hacen de brazo ejecutor para el PAI, ¿verdad? Las campañas de inmunizaciones hasta la actualidad, Sí, ¿verdad? sí, no, y exactamente, eso fue, digamos, como una iniciativa y luego ya cuando, durante todavía la pandemia y cuando ya el país dispuso de vacunas y hay que inmunizar a la gente para eh, volver a la normalidad, digamos, para que nuestros chicos puedan ir a la escuela, para que podamos ir a trabajar, para que podamos hacer una y encontrarnos. Parte de eso era que la población esté inmunizada, digamos, ¿verdad? Ujú. Y ahí el CIR ejecutó un proyecto de emergencia de USAID en ese momento que respondía a cuáles son, o sea, se consultó, fue un proceso de co-creación, digamos, elaboración en conjunto con el ministerio, cuáles son los aspectos que el ministerio necesitaba fortalecer durante la pandemia, ¿verdad? Y ahí se identificaban 4 aspectos, ¿verdad? Por un lado, claramente era la necesidad de vacunar a la gente y no tenían la disponibilidad de personal suficiente para eso. Un elemento era activar brigadas de vacunación contratadas por el CIR, pero con el mismo perfil del vacunador y articulado con las brigadas del ministerio, ¿verdad? Por un lado, tema vacunación, ¿verdad? Y ahí se les dotó de tablet, vacunación, pero en el interior, brigadas casa por casa. La vacunación por concentración en los shopping lo hacían bien porque ahí la gente que decidió vacunarse se iba y tenía, pero no así en el interior las visitas casa por casa, que era la población más dispersa, ¿verdad? Entonces, ahí y ese proyecto desplegamos 574 brigadas, ¿verdad? Y que llegaron a vacunar en conjunto 585.000 personas, ¿verdad? Eh, vacuna contra el COVID, digamos. Ujú. El otro elemento era el ministerio necesitaba fortalecer su vigilancia epidemiológica, que era la detección y seguimiento de casos. Entonces también se capacitó y se fortaleció la dirección de vigilancia. El otro aspecto era la parte de servicios. Y el ministerio tenía ya muy cubierto toda la parte de terapia y tratamiento, pero su debilidad era el post-COVID. O sea, cuando la gente estaba, ¿cómo quedaba? ¿Verdad? Tampoco había experiencia de tratamiento post-COVID. Entonces, generamos articulaciones externas y se capacitó gente acá para que puedan hacer el tratamiento post-COVID. Y montamos el primer servicio post-COVID que hasta ahora funciona en el INERAN del país, en un servicio público que era para la recuperación de los pacientes, que bueno, ahora sirve para recuperación de todo tipo de pacientes respiratorios u otro tipo de pacientes, ¿no? También, ¿verdad? Generamos, eso fue con el tema de... Ah, y en el tema de vacunación, un aspecto fue la mejora del sistema de información, ¿verdad? El registro, el RVE, ¿verdad? Registro de vacunación electrónico. Ujú. Que ahí las mejoras de funcionalidades implicó tanto la parte de registro como la parte de reporte y la articulación del stock con el registro y los reportes. Y esas mejoras sirven en realidad para todo el sistema regular, ¿verdad? De vacunación, para cualquier vacuna, ¿verdad? O sea, era informar a la ciudadanía dónde quedaban las vacunas y cómo Y llegar. también, ¿verdad? Y también lo que se compraba, que era el stock, a quién se le aplicó, dónde, qué hora y quién le aplicó, ¿verdad? Por algo, ¿verdad? Entonces, esa trazabilidad. Y luego, también ahora, a raíz de eso, con tuvimos la oportunidad, digamos, de apoyar ya el año pasado y este año al ministerio en lo que es la inmunización a los recién nacidos contra el virus respiratorio sincitial, ¿verdad?
Y ahí lo que hicimos fue primero, siguiendo en este tema del sistema de información, no estaba preparado para ese tipo digamos que es una inmunización, ¿verdad? Que es un monoclonal, le llaman, digamos, ¿verdad? Entonces se ajustó el RBE para que pueda recibir y también, a diferencia de todas las otras vacunas, esto también tiene una dosis de acuerdo al peso, ¿verdad? ¿No? Entonces había que incorporar esa variable. Y lo otro fue que habíamos ahí también hecho un estudio, una encuesta a profesionales de salud, pediatras y otro tipo de médicos y a la comunidad sobre su nivel de conocimiento y su actitud hacia el virus y hacia la manera de inmunización, ¿verdad? Y detectamos una brecha en conocimientos y en función a eso este año hicimos una capacitación que cierre esa brecha, ¿verdad? En alianza con la Sociedad Paraguaya de Pediatría, la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar y la Sociedad Paraguaya de Inmunología. Eso es para Y profesionales. para profesionales, ¿verdad? De salud, porque son ellos los que atienden y también con el PAI, ¿verdad? Estructuramos, justamente ahora están concluyendo el cuarto módulo, pues le denominamos apoyo a la campaña invierno 2026. Ujú. Y fue bastante éxito, más de 4.000 inscritos, ¿verdad? Se tuvo, sí, Muchísimo. virtual. O sea, evidentemente respondió a una necesidad sentida de los profesionales, ¿verdad? Entonces, tenemos en ese sentido, creo, ¿verdad? Nuestro aporte nos ubicamos como un apoyo al sistema de salud, ¿verdad? En eso, entonces, en aquellos aspectos que creemos que podemos contribuir, creo que ha sido eh, bastante efectivo, digamos, y llenado una brecha que en ese momento no existía. Y utilizan bien la tecnología, también aprovechan todo. Yo creo que sí, y también le agregaría un elemento que vence la burocracia, es la capacidad, la velocidad en la implementación, ¿verdad? En Mm. eso. Entonces, y eso es sí un buen complemento a la manera del funcionamiento del sector público, ¿verdad? Porque las innovaciones uno lo debe hacer de manera rápida y luego ya cuando forma parte de lo regular ya no tiene sentido el proyecto, sino el propio ministerio, el propio sector público asume, ¿verdad? Eso. Pero sí las innovaciones, las cosas nuevas, es lo que tiene sentido, así como hacer un proyecto, digamos, hasta que eso sea asumido Mm. como parte del funcionamiento regular, ¿no? ¿Y cómo nacen esas iniciativas? ¿Son proyectos que ustedes ven una necesidad o la gente se acerca y pide, por ejemplo? Y yo te diría un 160 grados, ¿verdad? O sea, dialogando también con la gente, percibiendo cosas, ¿verdad? También, y estando en contacto con la gente que está ahí brindando servicios, ¿verdad? Que son los que sienten un poco más de necesidad, ¿verdad? Ujú. Obviamente las necesidades son muchas, nuestra capacidad de respuesta donde podemos, pero creemos que estar atentos y responder, porque finalmente el puente entre una necesidad y una solución es un proyecto. Ujú. Entonces, donde existe una necesidad hay una oportunidad y si uno articula eso con una buena idea, pero también necesita recursos, no solamente buena idea, eso sí se puede convertir en un proyecto, ¿verdad? ¿Y cómo hacen para esa articulación? ¿Llegan a un consenso siempre o tienen que Dialogado, negociar? ¿verdad? Ujú. Dialogado, como la mayoría así en el tema de salud, ¿verdad? Es apoyar, nuestro enfoque es potenciar y mejorar el funcionamiento del sistema, ¿verdad? No sustituir ni tampoco duplicar, ¿verdad? Por Mm. eso que trabajamos en alianza con el ministerio. Y muchas de las innovaciones, no en el fondo, sobre todo en gestión que nosotros trabajamos, en el fondo, en palabras sencillas, significa incorporar la flexibilidad y rapidez del sector privado al sector público, en el Mm. fondo. El sector público, por su naturaleza, tiene estructurada una burocracia muy pesada donde los procedimientos son más importantes que los resultados. Qué interesante. La verdad que tendríamos muchísimo más que contar, pero ¿hay algo que quieras resumir, que quieras, no sé, comentarnos un poco más? Yo creo que
Sí, digamos, hay muchísimas personas ubicadas y muy valiosas, técnicos y profesionales del Ministerio de Salud, digamos, ¿verdad? Y en el sistema de salud en general. Pero el sistema de salud es como una orquesta, ¿verdad? Puede haber muy buenos músicos, pero si nadie les dirige, cada uno puede estar tocando una partitura diferente, algo así. Mm. Entonces, la esencia es un poco una buena coordinación, articulación, una rectoría así clave, porque los esfuerzos dispersos al final se convierten en resultados inferiores a lo que uno esperaría. Claro, y dentro de las políticas públicas también que no se partidice, digamos, que sea algo... Tenemos, sí, sufrimos, no de ahora, ¿verdad? Hace mucho tiempo, así algunos aspectos que limitan, ¿verdad? El alcance y la efectividad de nuestro sistema de salud. Uno es la partidización, también la sospecha de corrupción y también la ausencia de una estructura técnica fuerte que se plantee metas a mediano y largo plazo, que no tenga que estar cambiando con cada cambio de autoridad. Lo bueno de decir es que tiene todo transparentado, o sea, están en las redes, están en sus páginas web, ¿verdad? Todo, uno puede ir investigando también, ¿verdad? El desarrollo. Puede ir investigando y también compartimos esos conocimientos, ¿no? A través de distintos seminarios o nos Mm. invitan a dar algunas clases. No me considero docente, pero algunas charlas, digamos. Entonces es la manera también de estar en contacto y transmitir el conocimiento acumulado con la gente y escuchar también, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rubén. ¿Y cómo te sentís siendo parte del CIR tantos años y viendo estas experiencias también? Yo, digamos, creo que algo que da satisfacción es ver que las cosas que uno hace lo puede ver de manera concreta y algunos y a los beneficiarios con rostro, que uno Mm. siente que contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, ¿verdad? Yo creo que esa es una motivación importante, ¿verdad? El sentir que lo que uno hace se traduce, ¿verdad? Finalmente en personas. ¿Y tenés alguna anécdota que querés compartir con nosotros de tantos años de trabajo aquí? Y muchas, ¿verdad? Muchas, ¿verdad? Recuerdo, eh, no sé, muchas en el tema de salud mismo, ¿verdad? Eso que te había mencionado, el tema del cobro de aranceles, que los consejos empezaron a cobrar y tener respuestas rápidas, ¿verdad? Eso era Re- impensado en cierto Era tiempo, ¿verdad? impensado y te doy así un ejemplo así concreto, aunque parezca mínimo, pero un cambio grande. Yo recuerdo que visité una comunidad del interior y la visita hubo una contribución también, ¿verdad? Para comprar gas, porque el personal de guardia, los pacientes no tenían para su alimentación, ¿verdad? Mm. Y esa visita era para sensibilizar y explicar lo que era un acuerdo de descentralización donde ellos podían manejar, ¿verdad? Y, y hablando con concejales, intendentes, médicos, los directores, ¿verdad? Luego se suscribió el acuerdo y volví al mismo hospital, ¿verdad? Mm. Y era de haber pasado de una contribución, tenían resuelto el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿verdad? En eso. Entonces, a lo mejor no es muy visible, pero es el cambio que se ve en el día a día, ¿verdad? El tema de la limpieza, ¿no? Que tiene que ver con el confort, pero en el fondo, con la autoestima de la gente. Con Sí, el, totalmente. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez, que no, vuelvas pronto. si ustedes invitan, con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto. No, y gracias por la oportunidad de compartir. Y probablemente así haya muchas otras anécdotas y quizás muchos rostros que no sean el mío, que anónimamente posibilitaron todo esto que yo estoy contando, ¿verdad? Así mismo. Y eso es es construir también patria, hacer patria con alianzas, con gestión, ¿verdad? Fortalecimiento. Y son las cosas que el CIR tiene, ¿verdad? Sí, sí, yo también creo que un elemento importante que facilita eso es cuando hay como valores compartidos, Mm. independientemente de su ideología o no, cuando la gente siente y se alinea con algo que es útil o no, genera rápidamente consenso. Excelente. Y bueno, nos vemos pronto. Bien, un saludo a todos y bueno.
Hasta pronto. Hasta pronto.